¿Cómo elige un delincuente a sus víctimas? Por Luis Rodríguez Manzanera. A continuación, los alumnos de sexto B de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana expondrán los temas la dinámica, el iter victimae, paso al acto, precipitación victimal y actividades rutinarias. La dinámica. Una vez estudiadas las características de las diversas víctimas, detengámonos ahora en los mecanismos mediante los cuales una víctima es seleccionada. Ya superamos la idea de la víctima como sujeto pasivo, en el sentido de algo casi inanimado al que le hacen cosas horribles, le roban, lo matan, violan o hieren. En la mayoría de las víctimas existe una cierta participación de la víctima. Sin ella no se hubiera llegado a la situación victimal. Hablemos ahora del iter criminis. Los juristas diseñaron el término iter criminis para referirse al camino que recorre el delincuente para llegar al delito. El iter criminis se divide en dos etapas, la fase interna y la fase externa. La fase interna comienza con la imaginación en la que se presenta la idea del delito. Este es el inicio del proceso de la selección de la víctima. La fase externa son los actos preparatorios, ya que si ese mismo sujeto está consiguiendo información, sacando fotos o siguiendo a determinada persona, podemos deducir que ya ha elegido su víctima. Después de esto, llega el momento de la ejecución, lo que en criminología llamamos la realización del acting out, es decir, el paso al acto, cuando los hechos pasan de la imaginación y se convierten en realidad. Aquí culmina la fase externa con la victimización de alguien. Recapitulando, podemos decir que el iter criminis nos puede explicar en buena parte cómo elige un delincuente a su víctima. Iter victimae. La explicación del complejo fenómeno víctima criminal. El crimen no es solamente el camino del delincuente, debemos conocer el cruce entre ambos. La victimología ha dado lugar al término iter victimae, lo cual define el camino por el que cursan los individuos hasta que son victimizados. Hablando en sí de las condiciones que vulneran al individuo para convertirse en víctimas, esto en tres diferentes fases, antes, durante y después de consumado el delito. Entonces debe estudiarse también el camino de la víctima, que hemos denominado iter victimae, y que se compone también de una facies interna y de una facies externa, que es la vía que sigue una persona hacia su victimización. La fase interna debe considerarse desde el momento en que cruza por la mente de la idea de ser sacrificada. Esta idea puede ser aceptada o rechazada. La segunda parte del iter victimae, es decir, la fase externa, puede ser rastreada mediante la observación de los movimientos de la víctima, sus actos preparatorios, las medidas que toma para defenderse, o su simple inmovilidad. Paso al acto. Para que se dé el acto, el criminal y la víctima deben aproximarse físicamente, ya que el criminal necesita de una distancia apropiada para cometer el crimen, pero al mismo tiempo debe tomar distancia afectiva, pues si siente compasión y respeto, esto será un impedimento para victimizarla. Para evitar la tensión moral y el sentimiento de culpabilidad y los remordimientos asociados, los criminales deben de desensibilizarse. Por esto es que muchos criminales ingieren alcohol o se drogan para darse valor. Después del crimen, el ofensor trata de reforzar la distancia afectiva que lo separa de la víctima y aliviar sus sentimientos de culpa, lanzando la responsabilidad de los hechos al ofendido. Como es sabido que el violador interpreta que la víctima se le insinuó sexualmente, el ladrón aprovechó el descuido, por esto es que se da la victimización. A continuación, les hablaré sobre las teorías. Existen dos teorías, una llamada precipitación victimal y la otra llamada actividades rutinarias. La teoría de la precipitación victimal es la idea de que la víctima, de alguna forma u otra, provoca de que el criminal la puede elegir, y esto procede a los primeros escritos victimológicos. En 1958, esta teoría de precipitación criminal realizó investigaciones para comprobar la hipótesis. Aclaremos que ningún autor ha dicho que todas las víctimas sean precipitantes, ni que toda la victimización exista una precipitación victimal. Wolfgang estudió principalmente el homicidio, encontrando que una de las 4 víctimas precipitaron a su víctima por su relación con el victimario.
esto es decir, los roces con él y el consumo de alcohol. Trabajó sobre la violación, identificando las características de las víctimas precipitantes. Señala cómo, en alguno de los casos, la víctima inicia la interacción y envía señales de que el receptor decodifica, generando o disparando un comportamiento criminal. Varios autores han continuado con los estudios de este fenómeno, cuando la víctima es quien provoca o al menos acelera el proceso de victimización. Describen el fenómeno con gran precisión. Hay casos en que la víctima crea con su actitud o su obrar, o simplemente por sola presencia, un nucleamiento espontáneo en su contra, que, con desconcertante rapidez, está dispuesto a todo. Aunque la noción de que las víctimas se promueven, consistente o inconsistentemente su victimización, es aceptada por casi todos los autores. El enfoque de la precipitación victimal no se ha visto exento de críticas y llegó a ser fuertemente atacado y calificado como el arte de culpar a las víctimas. Por esta razón, se ha recomendado no utilizar el término precipitación o participación, y en lugar de esto, se ha ocupado el término vulnerabilidad de la víctima, para evitar cualquier dejo de discriminación o tipo de algún sexismo. La siguiente teoría nos habla de las actividades rutinarias, una teoría que ha tenido gran influencia y que es muy útil para clarificar el tema de la elección de la víctima. En la teoría de las actividades rutinarias de Lawrence Cohen y Marcus Felson, el término de actividades rutinarias hace referencia al hecho de que los individuos pueden ponerse en riesgo de victimización por su conducta cotidiana, es decir, por su forma de vida. Esta teoría alberga tres grandes factores. 1. Los infractores motivados. 2. Los blancos convenientes. Y 3. La ausencia de tutela. El 1 quiere decir que debe de existir una persona capaz de cometer algún hecho ilícito. El 2, que una víctima puede ponerse como blanco conveniente para el victimario. Y 3, la ausencia de tutela. Esto es decir, no tener ningún tipo de cuidado. Como conclusión sobre el tema la dinámica, podemos decir que la dinámica son los pasos mediante los cuales la víctima se pone en riesgo o en algún tipo de vulnerabilidad para dar paso a su victimización. Es importante que aclaremos que todas estas teorías los autores la aceptan, pese a sus críticas de culpar a la víctima. Así también, conocimos los diversos factores que influyen a que un individuo se convierta en víctima y que un delincuente consuma su acto criminal. Agradecemos la atención y participación.